Hola familia, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente. Queremos animarles a que estemos contentos, estemos seguros en el Señor, sabiendo que han pasado ciertamente ya mucho tiempo. Hoy es jueves 11 de junio y han pasado muchísimos días, pero déjame decirte que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces yo quiero animarte a que mantengamos la paz, el gozo del Señor y que podamos estarnos alimentando espiritualmente cada día a través de estos medios, a través de las predicaciones, a través de orar como familia en el mañana, tarde y noche. Y bueno, esta tarde yo quiero hablarte sobre la importancia de guardar nuestra identidad en Cristo Jesús. Yo quiero que le preguntes al que está junto de ti, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Y es una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo puede ser muy incómoda cuando nosotros creemos que la gente nos conoce, que sabe quiénes somos, que nos hemos encargado de decirles lo que somos y lo que hacemos, pero desgraciadamente muchas veces no concuerda lo que realmente somos con lo que decimos. Y por eso yo te decía esta mañana la importancia de guardar nuestra identidad. Muchas veces nos sorprendemos de gente que creíamos íntegra, honesta, transparente, sincera, y pues nos llevamos decepciones muy grandes. ¿Por qué? Porque la identidad que muchas veces decimos tener no es real. Es ciertamente quizás un anhelo, es lo que quisiéramos, pero yo creo que necesitamos ser íntegros con nuestra identidad, o sea, ser idénticos a lo que nosotros realmente queremos ser. Y yo encontré que la palabra identidad tiene una definición muy sencilla, muy breve y muy sencilla. Y dice que identidad es ser una persona y no otra. Fíjate qué sencillo. Identidad es que tú seas quien eres y no seas otra persona. Muchas veces la gente se hace imitadora de gente, pero realmente Dios te ama y Dios te creó, y así como eres, tienes que conservar esa identidad. Solamente que para ser, como dice la definición de identidad, ser una persona y no otra, solamente en Cristo. Y yo quiero decirte que, bueno, aparte dice que ser una persona y no otra, con rasgos y características que te diferencian de otros. Fíjate, nuestra identidad es, tenemos la identidad porque somos diferentes. De otra manera, seríamos todos parejos sin identidad. Y dice aquí, ser tú mismo, ¿sí? Con Cristo y no ser otro. Esta es la identidad, y yo quiero animarte esta mañana a que tengamos identidad. Quiere decir que seamos no otras personas, sino seamos los que decimos ser verdaderamente. Y sobre todo, si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, lo seamos. No solamente de dientes para afuera, sino realmente seamos cristianos honestos, sinceros al 100%, que las situaciones, que los problemas no nos mueven, no nos hacen que demos otra cara, sino que nosotros seamos lo que somos. Y como siempre les he dicho, mira, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, es cuando realmente manifestamos nuestra identidad. Y yo puedo ver cómo, si tú quieres ir por favor a 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a leer del verso 14 al verso 16. 2 de Corintios 3, del 14 al 16. Aquí en esta parte, Pablo estaba haciendo mención de cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley, y cómo la gloria de la ley de Dios era tan grande, el haber estado en la presencia de Dios trajo una gloria tan grande en Moisés que su rostro se reflejaba la luz, una luz increíble, y que aún Moisés tuvo que utilizar un velo
porque la gente se deslumbraba, la gente se maravillaba de todo esto. Y algo increíble es que lo que pasó después de que vieron este rostro de Moisés, y la gente no podía fijar la vista en Moisés por el destello, por esa luz tan hermosa, tan grande. Y mira lo que dice en el 3:14. O sea, con esto Dios estaba llamando a su pueblo a vivir en la gloria de Dios. Pero me llama mucho la atención que dice en el 3:14, pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasó? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo estorbó, y el entendimiento de la gente se embotó de tal manera que ya no pudieron avanzar, de tal manera que ya no pudieron tener ese crecimiento en el entendimiento de las cosas de Dios. Y dice que aún ahora, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, pues hay un embotamiento, no hay una bendición verdadera. Así como con el pueblo de Israel, cuando baja Moisés del monte con las tablas de los 10 mandamientos, y era tan grande esa luz que que Moisés tenía que utilizar un velo, y ellos no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés. Dice que su entendimiento hasta ahí llegó, se embotó y ya no pudo crecer. Y cuando una cosa no crece, se retrae. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el pueblo se perdió, el pueblo se distanció de Dios, el pueblo quiso volver a Egipto. Y qué terrible, porque después de estar delante de un siervo de Dios que traía la palabra de Dios, que traía la presencia de Dios, el pueblo tuvo que caer, le cayó un velo espiritual y ya no hubo ese crecimiento en el entendimiento. Pero dice aquí que, como volvemos a leer por favor en el 14, la última parte, que aun cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el que nos da la revelación de la bendición de toda la palabra. Vivimos en la gracia, y aún el antiguo pacto es una gran bendición, pero si nosotros lo leemos sin Cristo, seguramente será para muerte, seguramente será para condenación. Pero a través de Cristo ese velo es quitado y nos va a dar el entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros, y lo que Dios tiene para nosotros es identidad de hijos de Dios. Yo quiero animarte que tú tomes esa identidad, que si tienes algún tipo de velo, ¿verdad? Que tienes temor, inseguridad, que tienes falta de confianza en Dios, quítate ese velo y ten la identidad de Dios. Hoy yo te animo a que tengamos esa identidad. Dice aquí, el mismo velo no descubierto, dice verso 15. Y aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué fuerte. Es un velo no solamente en los ojos físicos, no solamente no se puede ver, sino no se puede sentir, no se puede vivir la vida que Cristo tiene para nosotros, porque aún cuando se lee el Antiguo Testamento o la ley de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es triste, mi amado, pero aún hoy muchos cristianos tienen un gran velo en el corazón y no pueden vivir la vida gloriosa que Cristo nos ha dado. No pueden experimentar la identidad de ser hijos de Dios, no solamente en una congregación, no solamente en una iglesia, sino donde quiera que vayas, donde quiera que caminas, tú tienes la identidad de hijo de Dios. Y no es el hecho que te vea el pastor o que te vea algún líder, sino el hecho de que tienes la identidad. Eres un hijo de Dios donde quiera que estés, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea donde sea. Es triste ver cuánta gente en la iglesia ha perdido, ha vendido esa identidad por un rato de pecado, por un rato de placer. Es increíble.
y el velo viene a embotarlos otra vez. El velo viene a endurecer los corazones y sin darnos cuenta muchos han perdido ya la identidad. Están en la iglesia pero sin identidad alguna. Y un día pueden estar en una iglesia y otro día pueden estar en otra porque no tienen identidad. Un día creerán una cosa y otro día otra porque no tienen identidad. Pero los que somos de Cristo sabemos que nuestra identidad está plena en Él. Dice versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y podremos ver nuestra verdadera identidad. Pablo decía aún que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. Allí es donde vamos, ahí está nuestra casa, pero sin identidad no sabes a dónde vas, no sabes qué es lo que Dios tiene para ti. Yo quiero animarte a que tengamos esa verdadera identidad que está en Cristo. Dice, nuevamente quiero leer el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es lo que dice? El velo se quitará. Dile que está junto de ti, ya quita los velos, ya, esos velos de incredulidad, de pecado, de maldad, esos velos de desánimo, esos velos de rebeldía, se tienen que quitar para poder realmente vivir dentro de nuestra identidad como hijos de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Hechos, capítulo 19, Hechos capítulo 19, por favor. Hechos 19. Vamos al versículo 11 al 20. ¿Alguna vez has escuchado esas palabras? ¿Y ustedes quiénes son? Así como, oye, pero somos amigos, ¿no? ¿Cuándo? Yo ni te conozco. Yo sí a algunas personas les he dicho, bueno, ¿y tú quién eres? Porque pues mucha gente me saluda por la calle, adiós pastor. Y digo, caray, este es cristiano. Sí, qué importante es mantener nuestra identidad en todo lugar. Yo no sé tú, pero yo en muchos lugares, en los lugares menos inesperados, me he encontrado gente que me conoce. Y asimismo yo he encontrado gente que conozco. Y qué importante es que pues la gente no nos pregunte quiénes son, sino saber quiénes somos, ¿sí? Y yo a gente sí le he dicho, perdóname, no, no sé quién eres, pero pues dime quién eres, ¿no? Y así mismo pasó en el capítulo, vamos a leer a partir del 11, en Hechos 19, algunas personas, vamos a leer por favor, dice así, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Era un tiempo de la presencia de Dios gloriosa. Era un tiempo increíble por una razón, porque había ahí en ese lugar un hijo de Dios con identidad llamado Pablo. Él tenía la identidad de Cristo. Él era sincero, era íntegro. Él cuando entregó su vida a Cristo, él ya no se fue hacia los diversos pecados que quizás mucho tiempo estuvo haciendo. Yo creo que esta es la conversión que tú y yo tenemos que tener. No decir soy hijo de Dios, pero que a la hora andemos en maldades y pecados. Cuando somos íntegros, cuando tenemos esa identidad en Cristo, venían todas estas cosas. Dice aquí que Dios hacía milagros a través de la mano de Pablo. Imagínate qué presencia, imagínate qué poder de Dios. A través de las manos de Pablo, Dios hacía milagros poderosos y aún les llevaban a los enfermos de lejos, les enviaban los delantales de Pablo y cuando eran puestos sobre los enfermos venían sanidades increíbles. Y esto me habla mucho el valor y el poder de la identidad de un hijo de Dios. Pero asimismo, fíjate lo que digo, asimismo el diablo tiene su falso poder y tiene sus engaños. Y dice en el versículo 13, ¿verdad? Mientras Pablo hacía grandes milagros, pues obviamente hay gente que decía, yo también puedo. Y aún en las iglesias hay gente que entra en competencia en ministerios, en competencia en a ver quién tiene mayor autoridad espiritual. ¿Sabes qué? El único que lo da es Dios.
No depende del que corre ni del que quiere, dice la palabra de Dios, sino del que Dios tiene misericordia. Y Pablo ciertamente caminaba en integridad. Y dice aquí claramente en el 13, pero algunos de los judíos exorcistas. ¿Alguno vio alguna vez la película El Exorcista? No, ¿verdad? Que ni la veas, es una basura, una porquería. Aparte está llena de demonios y llega a enchamucar a los que la ven. Entonces, a final de cuentas, en esa película, el diablo vence al sacerdote que va a hacer el exorcismo. Y mira, ¿por qué? Porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es tratar o decir que es uno hijo de Dios. Y dice aquí que algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, había gente en la calle que se andaba promocionando, se liberan endemoniados, se sacan chamucos económico y todo esto, ¿verdad? Andaban haciendo su negocio, exorcistas ambulantes. Acuérdate que el exorcismo es, llegan y convienen con el diablo, tranquilízate y todo eso, ¿no? A través de rituales, de símbolos y de cosas que no sirven para nada. Eso es el exorcismo. En el cristianismo lo que hay es la liberación que viene por Cristo Jesús. Entonces, dice aquí que habían exorcistas que cobraban, andaban de ambulantes y dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Intentaron invocar el nombre de Cristo sobre los endemoniados. Hoy muchos cristianos hacen lo mismo. Intentan invocar el nombre de Cristo, pero como no tienen comunión, como no son consistentes a la congregación, como no son gente que camina en santidad, pues solamente dicen cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿verdad? Intentan invocar el nombre de Cristo, pero dice aquí que estos hombres exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Imagínate, eran 7 hermanos, eran todo un equipo. Ya estaban ahí todos bien organizados, el exorcista 1, el 2, el 3, el mayor exorcista, y todos, y quisieron liberar. Pero acuérdate que la liberación verdadera solamente está en Cristo. Dice la palabra de Dios que si el Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. El exorcismo solamente trata de aplacar demonios, pero al final se va a morir de cosas peores la persona. Y dice aquí que había 7 hijos de un tal Esceva y se dedicaban a esto, pero verso 15, respondiendo el espíritu malo, habla del demonio, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Cuántos y cuántos no de la iglesia o llamados cristianos el diablo les puede decir eso? Oye, tú que gritas de Jesús y que quieres liberar, ¿tú quién eres? Si no pides consejo, si vives en rebeldía, si no te congregas regularmente, si no diezmas, si no lees la Biblia, si no conoces la palabra, si le huyes a los compromisos con Dios, ¿crees que el diablo no le puede decir eso a mucha gente? Yo creo que sí, pero doy gracias a Dios que también habemos gente que el diablo no puede decir eso, porque no somos nosotros los que lo echamos fuera, es Dios el que hace las cosas. Solamente somos instrumentos, vasos de barro en manos de Dios. Y qué importante lo que aquí nos enseña, que el diablo se encuentra con gente que no tiene identidad y que trata de invocar el nombre de Jesús y les pregunta: ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? No, pues somos los hijos de don Escevas, ese que pues tú sabes que, ¿sabes qué? Pues no sé ni quién es Escevas, ni sé quiénes son ustedes. Verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominando, pudo más que ellos. Fíjate, un endemoniado pudo más que 7 personas que lo estaban tratando de exorcizar. Un endemoniado saltó sobre ellos, ¿sí? Y dice aquí, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quién es el que libera? Es Dios. ¿Quién es el que da el poder?
Es Dios. ¿En quién tenemos la identidad? Es Dios, es en Dios. Yo una ocasión me recuerdo que iba al centro con mi esposa, fuimos a ver un regalo en ese entonces para el 10 de mayo y pasamos frente a un parque y había una mujer gritando y mucha gente la quería sujetar y la mujer no se dejaba y nosotros no nos metimos en problemas, le digo a mi esposa, pues vámonos y pasamos, pero tuvimos que regresar por el mismo lugar y esa mujer estaba sujeta por 6 policías. Imagínate los policías de antes, ahora ya los ponen a correr, ya no hay policías panzones, ¿verdad? Ya todos están esbeltos, atléticos, pero antes eran puro policía grandote, gordo, ¿verdad? Y había 6 policías y cuando nosotros íbamos caminando hacia donde estaba esa mujer, como a unos 20, 30 metros, créemelo, la mujer aventó a los 6 policías. Yo no entiendo cómo lo hizo. Y se vino contra mi esposa y contra mí, haciendo así sus manos. ¿Y sabes qué hicimos? Pues en ese momento nos agarró como fuera de onda. Solamente cada uno de los dos, mi esposa tomó una mano de ella, yo tomé una mano y empezamos a caminar y ella caminó hacia atrás y la fuimos a sentar a una banca. Y ahí oramos con ella y de verdad la chava esta solamente decía, ayuda, ayuda. Y llevaba ahí como un morral y llevaba ahí libros de magia y libros de hechicería y libros de no sé cuántas porquerías se habrá metido. Pero al final de cuentas, yo quiero decirte que la autoridad la tiene Dios. Y la dejamos ahí porque pues ya llegaron otros locos y que echaron agua bendita y sí, es ya un relajo. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor déjala. No va a poder ser liberada. Así no, porque aparte ella tiene que voluntariamente rechazar todo demonio y toda maldad que ha entrado a su vida. Y yo pude ver cómo de verdad Dios te da las fuerzas, te da la autoridad espiritual y de verdad Dios es bueno con nosotros, pero tenemos que tener esa identidad que solamente está en Cristo Jesús. Y no podemos esperar que nos digan, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos hijos de Dios. Segunda de Corintios 3, rápidamente por favor, versículo 1 al 6. Segunda de Corintios 3, del 1 al 6, dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros? Fíjate, cuando tú vas a buscar un trabajo, la gente te dice, a ver, recomendaciones, cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque no sé quién eres. No sé si eres un ladrón, un asesino, un defraudador. Cuando tú vas a un trabajo, forzosamente te dicen, a ver, pero ¿qué pasa cuando tú vas a pedir trabajo con alguien que te conoce? No te pide documentos, no te pide cartas de recomendación. Te dice, claro que sí, yo sé que eres un hijo de Dios. Y esta es nuestra garantía. Y por eso Pablo le dice a la gente, oigan, ustedes necesitamos cartas de recomendación para que sepan quiénes somos. Versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El cristiano es una carta abierta, su vida es íntegra, es transparente. Los vecinos saben quién eres, sabes cómo hablas, cómo actúas. Las personas, compañeros de trabajo, de escuela, te conocen porque no eres lo que has dicho ser, sino lo que han visto que eres. Y dice aquí que somos cartas. Nosotros somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Dice verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas con tinta, no con tinta, perdón, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas de Cristo. Yo te digo una cosa, nuestra identidad no es el hecho que tengas una credencial de alguna empresa, de una identificación oficial. Nuestra identidad está solamente en Cristo. Somos cartas nosotros. Yo estoy seguro que si tú has caminado como hijo de Dios, si tú has estado realmente en todo lugar dando buen testimonio, la gente sabe, porque sabe que tú no eres del montón, que tú no eres de los que roban, tú no eres de los que engañan.
Tú no eres una persona falsa, tú tienes identidad y tu identidad está en Cristo Jesús. Quiero pues ya casi terminar, ¿sí? Y yo quiero decirte que de verdad nosotros somos carta de Cristo y no importa lo que tú digas, no importa lo que yo diga, importa lo que vivimos, ¿sí? Hoy yo puedo ver cómo mucha gente se aparta de Cristo y yo quiero decirte una cosa: si tú conociste a Cristo, no puedes ser feliz de otra manera, no hay otra manera, de verdad. Hay gente que se aparta y tú la encuentras y le preguntas y te dice estoy bien. Y te dicen, ya tengo una casa, ya tengo carro, ya tengo esto. Y te van a hablar siempre de prosperidad económica, de éxito económico, pero nunca de paz interior, nunca de verdadera felicidad. Entonces yo quiero decirte que aquel que ha conocido a Cristo, sin Cristo no puede ser feliz. Sí puede ser próspero, sí puede haber éxito económico, porque al final estamos en el mundo, pero todos los logros se perderán si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que puedas tener y lograr un día se va a perder, pero los que tenemos a Cristo tenemos vida eterna. Vamos ahí a Romanos, por favor. Pero estamos en Efesios. Vamos a Efesios 3, 14 al 17. Efesios 3, 14 al 17. ¿Ya llegaste ahí? Dice así: por esta causa Pablo decía, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿Qué quiere decir esto? Nos da identidad. Toda familia nos da identidad. En Cristo Jesús todas las familias tenemos identidad. Dice, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En nuestra identidad. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi amado, que Dios te mantenga en esa identidad. Esfuérzate por mantenerte en esa identidad. Vamos a orar. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y que si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Vamos a orar. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en tu lugar y que si está alguien cerca de ti, abrázalo y ora por él, que Dios lo mantenga dentro de la identidad de hijo de Dios. Pues Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios, por este día, por este tiempo que hemos sido expuestos a tu palabra. Señor, te pedimos que mi hermano, mi hermana se mantengan en la identidad que tú le has dado de hijo de Dios. Señor, que no admita otra identidad. Señor, sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo que quiere borrar de nosotros, robar, es precisamente nuestra identidad de hijos de Dios. Pero hoy, Señor, declaramos que nos esforzaremos en esa identidad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y yo te pido, bendito Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, fortalécenos en el hombre interior, fortalécenos para poder dar testimonio y ser íntegros en la identidad que Dios nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Bendice toda familia de Amistad de Chachapa y de Mendizábal, que permanezcamos en la identidad, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios le bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios.